Gracias, Señor. Amén. Sí, amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Isaías. Ese libro que estudiamos los viernes. Isaías capítulo 37. Aleluya. Del versículo 1 en adelante. Isaías capítulo 37 del 1 en adelante. Cuando lo tenga dice un amén. 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 Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó su vestidura, se puso ropas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Y envió a Eliaquín, mayordomo del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos con ropas ásperas en señal de dolor a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y a decirle de parte del rey: hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que a punto de dar a luz se queda sin fuerza. Ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente. Ojalá lo castigue por las cosas que el Señor mismo, tu Dios, habrá oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. Los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, e Isaías le encargó que respondieran a su amo: el Señor dice, no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obligue a volver a su país, y ahí lo haré morir asesinado. El oficial sirio se enteró que el rey de Asiria se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue de Jerusalén y encontró al rey de Asiria atacando a Libna. Allí el rey de Asiria oyó decir que el rey Tiraca de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Una vez más el rey de Asiria envió embajadores al rey Ezequías de Judá a decirle: tu Dios, en quien tú confías, te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder, pero no te dejes engañar por él. Tú has oído lo que he hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir. ¿Y tú vas a salvarte tú? ¿Acaso los dioses salvaron a otros pueblos que mis antepasados destruyeron? Pueblos que mis antepasados destruyeron: a Gozán, a Arán, a Rezef, a la gente de Bet-Edén que vivía en Telazar. ¿Dónde están los reyes de Amán, de Arpad, de Sefarfaim, de Ena y de Iba? Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y extendió la carta delante del Señor. Amén. Dejemos hasta ahí la palabra del Señor, hermano. Puede sentarse. Amén. Aleluya. Ahora nos corresponde este día estudiar un nuevo capítulo, que es el capítulo 37. Pero
la lectura, precisamente es una continuación, hermanos, del capítulo 36. Porque precisamente en este capítulo dice que el rey Ezequías oyó esto. ¿Qué fue precisamente lo que Ezequías había engañado, había oído? Precisamente, hermanos, lo que habla este capítulo 37 es que las palabras que el rey de Judá, el rey Ezequías, había escuchado, eran todas aquellas palabras amenazadoras que el general sirio estaba hablando en contra precisamente del rey Ezequías. Todas aquellas palabras que él había hablado y que precisamente decía que Dios no los iba a librar de su mano, que se rindieran, que precisamente ellos no iban a poder contra el rey de Asiria. Y usted conoce, hermanos, cómo el rey de Asiria había estado de una manera insultando al rey Ezequías y a aquel grupo de pobladores que había quedado en Jerusalén. Esto fue lo que el rey Ezequías oyó, las palabras amenazadoras. Y precisamente, hermanos, cuando él escuchó cómo este general Rabsacés estaba amenazándolos a que se rindieran, el rey Ezequías dice que se vistió de cilicio y precisamente dice que se fue al templo. Ahora, cuando uno, hermano, puede ver lo que está pasando en este capítulo 37, es algo, hermanos, que llama la atención, porque Dios había venido hablando al rey Ezequías que no hicieran pacto con Egipto. Vez tras vez, Dios a través del profeta les había dicho que no se apoyaran en ninguna otra nación. Dios lo que quería era que el rey confiara precisamente en Dios. Pero me llama la atención, hermanos, porque son cosas que muchas veces se dan en nuestra vida. Precisamente, hermanos, quizás cuando Ezequías hizo alianza con Egipto, de que los librara del poder de Asiria, precisamente quizás todas aquellas cosas que los egipcios les habían dicho que iban a hacer para ayudarles, quizás le habían encantado de alguna manera al rey, y él confió en ellos, y precisamente esto era lo que Dios no quería. Recuérdese que el general asirio
había dicho que si él se apoyaba en Egipto, él les había dicho que Egipto era como una caña, que si alguien apoyaba su mano sobre esa caña, se iba a hacer daño. Ahora, esto era lo que Dios no quería. Porque precisamente, hermanos, el rey asirio sabía que Egipto no era una nación que les hiciera frente. Porque fíjese que en el capítulo 36 dice que ya había conquistado la fortaleza de Laquis, es decir, las ciudades que estaban a 30 millas de Jerusalén. Y no solo eso, es decir, que cada ciudad que estaba al paso del rey de Asiria iban siendo conquistadas. Según la historia, hermano, ya el rey Sennacherib ya había conquistado 46 ciudades a su paso y ninguna de ellas había podido detener su marcha. Es decir, que cada ciudad que estaba al paso, él la iba conquistando. Ahora, Jerusalén estaba en el paso y precisamente Jerusalén era la ciudad que le faltaba por conquistar. Ahora, ya el rey de Israel había recibido muchos insultos, los había humillado, los había llenado de temor. Ellos querían que se rindieran sin hacer mucha resistencia. Si usted se recuerda, el general asirio les había dicho: yo te doy 2000 caballos y consigue tú los jinetes. Es decir, que él se estaba burlando precisamente del ejército del rey Ezequías. Ahora, con todas estas burlas y todas estas amenazas, cuando le mandan estos embajadores y las cartas son entregadas al rey de Jerusalén, dice que él, al ver las amenazas y se da cuenta que Jerusalén está en un grave aprieto, que ya no hay nada que hacer porque ya ellos están a las puertas, ya el rey de Asiria estaba listo para conquistar Jerusalén. Es decir, que lo único que el rey de Jerusalén hizo fue reconocer que el único que les podía ayudar en ese momento solamente era Dios. Amén. Ahora, pero vea qué tremendo. Y por eso le digo que muchas veces estas cosas pasan en nuestra vida. Porque esto era lo que el rey de Jerusalén tenía que haber hecho antes. Amén. Bendito Dios. Pero él había hecho lo contrario. En lugar de buscar a Dios, se había apoyado en las naciones para pedir ayuda. Ahora, aquí vemos que él dice: cuando oyó todas estas amenazas, es decir, después que le entregaron las cartas, en donde le pedían que se rindiera, en donde estaban todas aquellas amenazas que el general asirio hacía, dice que él se vistió de luto. Usted sabe, hermano, que el vestirse de luto era una señal de arrepentimiento. Era una señal que precisamente ellos estaban humillando delante de Dios y que reconocían su incapacidad para poder luchar y que solamente Dios tenía el poder para poder librarle. Dice que él se vistió de luto y se fue al templo del Señor. Ahora, aquí hay algo, hermanos, que muchas veces
pasa y sucede en nuestra vida. Quizás todos nosotros, hermanos, de alguna manera hemos experimentado en nuestra vida temores, aflicciones, miedos quizás por alguna enfermedad, miedo por algún diagnóstico que nos den, que traiga malas noticias, miedo quizás por la muerte de un ser querido, dolor por cualquier otra cosa quizás, pero todos de alguna manera hemos experimentado miedos, temores, que son los que muchas veces llevan a nuestra vida a hundirse en la desesperación. Ahora, la pregunta sería, hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por momentos de aflicciones? ¿Qué es lo que hacemos cuando hay temores, cuando hay aflicciones? Porque lo que uno puede ver aquí, hermanos, que el rey Ezequías nomás se da cuenta de todo esto que estaba pasando. Él se humilla. Es lo primero que hace. El vestirse de silicio era precisamente una evidencia de que sentía dolor en su corazón y que él reconocía que solamente Dios podía ayudar. Por eso es que dice que él fue al templo del Señor. Y esto es lo que nosotros deberíamos de hacer, hermano, cuando estamos pasando momentos de aflicciones. Amén. Buscar la ayuda del Señor, porque solamente Él puede ayudarnos. Sí, amén. Solamente Él puede sacarnos de aquella situación tan difícil en la que quizás nosotros podamos encontrar. Ahora, mire lo que el rey además hizo. Versículo 2. Y envió a Eliaquim, mayordomo del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, con ropas ásperas en señal de dolor, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Es decir, hermanos, que no solamente el rey, sino el mayordomo, los sacerdotes, los ancianos, es decir, todos aquellos que estaban en algún grupo de liderazgo, precisamente se humillaron, se vistieron de dolor. Pero dice de que el rey envía a este grupo de personas a buscar al profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el rey no solamente buscó refugiarse en Dios, es decir, en el templo, sino que buscó el consuelo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque recuérdese que el profeta Isaías era quien hablaba en nombre de Dios. Es decir, que el rey Ezequías no solamente fue al templo, sino que también buscó la ayuda en la palabra de Dios. El profeta Isaías hablaba en nombre de Dios y él era el único que le podía dar aquellas palabras de aliento. Ahora, eso quiere decir, hermano, que no solamente se puede buscar a Dios en el templo, sino también se puede buscar la dirección, lo que es en la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor la que nos guía, la que nos dirige. Recuerdes, hermano, que David en sus salmos dice que la palabra de Dios dice, lumbrera. Él dice, lámpara es, ¿qué? A mis pies tu palabra. Es decir, que la palabra del Señor ilumina cada paso que el rey daba. Porque él dice lámpara.
Esa mis pies tu palabra. Es decir, que Dios, a través de su palabra, guiaba e iluminaba el caminar del rey. Ahora, y dice que es lumbrera en nuestro caminar. Ahora, esto es lo que el rey había hecho. No solamente había ido al templo humillado, sino que también había buscado la ayuda en la palabra de Dios. Ahora dice acá que dice que fueron a ver al profeta Amós. Y mire lo que le dijeron, versículo 3, a decirle de parte del rey: hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que a punto está de dar a luz, pero se queda sin fuerza. Ahora, fíjese bien las palabras que ellos le estaban mandando decir al profeta. Ellos le dijeron que estaban en angustia, en aflicción, en castigo, y ellos se compararon a una mujer, dice, que está a punto de dar a luz, pero que no tiene fuerza. Ahora, vea lo que ellos usaron, vea cómo ellos se veían, vea cómo ellos, hermanos, estaban en esta situación. Dice, como la mujer que va a dar a luz, pero no tiene fuerza. Ahora, ¿y qué es lo que precisamente ellos están diciendo con este proverbio? Es decir, hermanos, que usted sabe que una mujer, cuando está en los dolores de parto y tiene que dar a luz, la mujer tiene que dar de toda su fuerza para que este niño nazca. Es decir, que la mujer, hermano, pone de su parte y hace todo lo posible para que este niño nazca. Es decir, ella toma de toda su fuerza para hacer que el niño venga al mundo. Ahora, pero ellos dicen que eran como una mujer que va a dar a luz, pero que ya no tiene fuerza. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? Usted sabe, hermano, que una mujer que va a dar a luz y ella no tiene fuerza ni para parir a su hijo, no solamente va a morir la criatura, sino también la mujer. Porque si no tiene fuerza para dar a luz, ese niño va a morir dentro del vientre de la mujer. Y no solamente el niño, sino que la madre también va a perecer. Ahora, por eso ellos se comparan. Lo que ellos están diciendo, hermano, ante tal devastación que el rey de Asiria estaba llevando a cabo y que ellos estaban a punto de ser destruidos y conquistados, precisamente ellos ya no sentían fuerza. Ellos estaban diciéndole al profeta que no tenían fuerza, que ellos ya no podían hacer nada y que por lo tanto ellos iban a morir sin antes ir a la guerra. Es decir, ellos ya no podían solucionar nada, hermano. Por eso ellos se comparan a la mujer, porque ellos dicen, somos, dice, igual que la mujer que va a dar a luz, pero que no tiene fuerza. Es decir, ellos no tenían fuerza para defenderse. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, eran incapaces de poder enfrentar al ejército sirio. Un ejército poderoso, un ejército que se estaba levantando como una gran nación. Un ejército que al paso de él iba conquistando nación tras nación tras nación y nadie podía pararlo. Ahora, Ezequías, precisamente, el rey, se da cuenta del gran problema en el que ellos estaban. Por eso ellos mandan precisamente a donde el profeta y le dice, mire, versículo 4, ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente. Ojalá lo castigue por las cosas
Señor mismo tu Dios ha oído. Ofrece pues una oración por los que aún han quedado. Cuando el rey le manda a decir estas palabras a Isaías, le dice: ojalá el Dios tuyo haya escuchado, haya oído todo esto que este hombre habló. Es decir, cómo había insultado a Dios. Así es de que le dice: tú, como hombre de Dios, ofrece oración por los que han quedado. Es decir, hermanos, que ya algunos habían sido llevados cautivos. Ahora, ¿y quiénes eran? Recuérdese, hermano, que 5 años antes de que llegara a Jerusalén, precisamente el rey de Asiria ya había conquistado a Samaria. Samaria era el que era conocido como Reino del Norte, a la que se conocían como las 10 tribus del norte. Es decir, hermano, que ya la inmensa mayoría de lo que era el pueblo de Israel ya estaban esclavos. Por eso es que el rey le dice: ofrece oración por los pocos que estamos. ¿Por qué? Porque ellos eran el reino de Judá. Recuérdese que el reino de Judá eran solamente 2 tribus, hermano. Amén. Es decir, que la inmensa mayoría ya estaban cautivos. Y ese era el temor que tenía precisamente el rey de Israel, porque había visto que 5 años atrás ya él había conquistado al reino del norte, que era Samaria, y se los había llevado como esclavos. Ahora ellos estaban en el camino de ser conquistados. Por eso es que le manda a decir que haga una oración por los que aún quedan. Ahora, eso quiere decir, hermano, que precisamente cuando quizás uno, hermano, se pueda hallar en dificultad, se pueda hallar en problemas, lo que uno tiene que hacer precisamente buscar la ayuda con otros hermanos para que juntos puedan interceder delante de Dios. Ahora, pero hay algo, hermano, que muchas veces nosotros no hacemos. A veces nosotros enfrentamos los problemas de una manera personal. Ahora, y precisamente, hermano, lo que Dios quiere es que nosotros, como dice el apóstol Pablo, que hay que orar unos por otros. Eso es lo que Dios espera. Pero precisamente, mire, aquí el rey busca la ayuda del profeta, busca la ayuda de aquel hombre que era el que hablaba de parte de Dios. Versículo 5. Los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, e Isaías les encargó que respondieran a su amo, es decir, al rey Ezequías. El Señor dice: no tengan miedo de estas palabras ofensivas que dieron contra mí los criados del rey de Asiria. Oiga bien, hermano, las palabras de consuelo que el profeta Isaías manda al rey de Judá. Fíjese que el rey estaba temblando, estaba afligido, porque ya iba a ser conquistado. Amén. Porque aquel hombre que había mandado el rey de Asiria los había insultado. Era un funcionario del gobierno, precisamente era un general de alto rango, el que estaba humillando al pueblo de Dios. Ahora, así lo veía, porque así era. Él era un alto funcionario militar. Pero vea cómo lo veía Ezequías. Pero mire, con las palabras de consuelo, cómo Dios miraba a este hombre, por muy grande, por muy orgulloso que él se mostrara ante el pueblo de Dios. Mire cómo lo veía. Dice aquí:
En el versículo 6, el Señor le dice a través del profeta: no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí. ¿Quiénes? Dice, los criados. Los criados. Mire, hermano, es que el hombre, no importa qué tan grande o qué tan orgulloso se considere, Qué puesto grande. para Dios sigue siendo hombre. Amén. Y no importa qué tan grande el hombre se llega a considerar. Él se consideraba un gran hombre delante de la gente. Y se llenaba la boca de insultar a quien él quisiera, de humillarlo. Ahora, pero mire, hermano, cómo el Señor lo mira. Isaías manda palabras de consuelo al rey de Israel, al rey de Jerusalén, y le dice: no tengas miedo de las palabras que los criados de este rey te mandan a decir. Yo no sé si usted se recuerda, hermano, en el capítulo 7 y 8 de este mismo libro, cuando el rey Acaz iba a ser conquistado por dos reyes. Dice que al rey le temblaban las piernas, estaba con un gran temor, y dice que el profeta Isaías le da palabras precisamente al rey Acaz. Y fíjese que son las mismas palabras, idénticas las palabras que ahora el rey recibe del profeta. Si usted se recuerda, en aquella ocasión, en el capítulo 7 y 8 de este mismo libro, era el rey Acaz quien estaba gobernando. Y dice que él sentía miedo porque se había dado una coalición de naciones que lo iban a conquistar. Y en esta ocasión, Dios habla a través del profeta Isaías al rey Acaz y le dice: no le tengas miedo a esos palos que solo humean. Amén. Yo no sé si usted se recuerda. Sí, amén. Que el Señor le mandó a decir con el profeta al rey Acaz. Le dice: no le tengan miedo porque son solo palos humeantes. Es decir, aunque ellos se consideraban grandes, Dios los veía como palos humeantes, como tizones solamente que se estaban extinguiendo. Ahora, mire aquí cómo el Señor mira a este gran general asirio. Él se consideraba grande delante del pueblo de Dios, pero delante de Dios, Dios lo veía como un criado, Amén. como un sirviente, es decir, como alguien sin importancia, porque así es como mira Dios al soberbio, así es como mira Dios al orgulloso. Es decir, por muy grande que el hombre se sienta y por muy orgulloso que él se crea, solamente es un sirviente, solamente es un criado, así es como Dios lo mira. Y por eso le dice que no le tenga miedo a esas palabras que los criados del rey de Asiria le mandaban decir. Versículo 7 le dice: mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor y que lo obligue a volver a su país, y allí lo haré morir asesinado. Fíjese bien, fíjese que aquel hombre, hermanos, era orgulloso, estaba humillando al reino de Judá, estaba humillando al pueblo del Señor y al mismo rey. Ahora, al estar haciendo eso, mire lo que el Señor le dice: yo voy a poner un espíritu en él que lo hará volver por donde vino. Ahora, ¿y qué espíritu es el que el Señor puso en este hombre para que se fuera? Espíritu de temor. Precisamente, hermanos, Dios le puso espíritu de temor porque él era orgulloso, no tenía miedo. Ahora dice que le puso un espíritu. Dios le iba a poner un espíritu, el cual lo iba a hacer regresar. Ahora, ¿y qué es lo que había hecho? Dios solamente
envió un espíritu de miedo en él. Imagínense, hermano, aquel hombre orgulloso. Dios no tuvo que hacer nada, solamente puso en él un espíritu, es decir, un temor para que él abandonara ese lugar. Fíjense lo que Dios hace, hermano. O sea, Dios no tiene que hacer grandes cosas para hacer que muchas veces esos orgullosos se vayan avergonzados. Amén. Gloria sea al Señor. Fíjese, dice que lo iba a hacer volver por lo que había venido. Ahora, y lo iba a llevar a su tierra. Y allí iba a morir asesinado. Ahora, ya lo hemos dicho en otra ocasión, que precisamente este rey de Asiria es asesinado por sus hijos. Ahora, y el asesinato ocurre 20 años después que él se había retirado. Ahora bien, dice aquí, el oficial asirio, mire lo que pasó. Se enteró que el rey de Asiria se había ido de la ciudad de Laquis. Recuérdense que Laquis eran las fortalezas de Judá. Ahora, él se había ido de ahí. Y dice que se fue de Jerusalén entonces. Es decir, el general asirio se retira de Jerusalén. Porque Dios puso un espíritu de temor en él. Y se retira de Jerusalén. Es decir, todo aquel deseo que él tenía de conquistar se fue, se disipó. Porque Dios no iba a permitir, hermano. Ahora, si ellos ya habían llevado cautivo a las 10 tribus del norte, que era Samaria, no iba a permitir que las pocas personas que quedaban en Jerusalén, que era el reino de Judá, él no iba a permitir que lo destruyeran. Y dice que este hombre que los estaba amenazando, el general sirio, se fue de Jerusalén. Y dice que encontró al rey de Asiria atacando a Libna, la ciudad de Libna. Ahora, esta ciudad, hermano, estaba en el paso del rey y por eso tenía que conquistarla también. Es decir, que esta ciudad estaba antes de llegar a Egipto. Antes de llegar, o sea, era una ciudad que estaba adelantada y precisamente él comenzó a pelear con ellos para poder seguir su camino conquistando nación tras nación. Versículo 9 dice que allí el rey de Asiria oyó decir que el rey Tiraca de Etiopía había emprendido una campaña militar con él, en contra de él. Ahora, fíjese que llama la atención, hermano, porque dice que el rey de Asiria a él lo encontró, dice, atacando a Libna. Y le digo, ¿por qué me llama la atención? Porque precisamente este nombre, Libna, hermanos, cuando Israel sale de Egipto, que Dios los libera de la esclavitud, precisamente en el capítulo 33, versículo 20, y más que todo ese capítulo 33, en Números, Dios le da una orden a Moisés y le dice que él escriba en un libro todos los lugares por donde Israel iba a ir acampando desde que sale de Egipto hasta la tierra prometida. Ahora, y en esos nombres que se encuentran en ese desierto donde Israel peregrina por 40 años, se encontraba Libna. Precisamente dice de que esos eran lugares desiertos. Oiga bien. Ahora, pero ¿de cuántos años estamos hablando? Precisamente cuando Israel sale y acampa en Libna, precisamente, hermano, era allá por los años 1490. Fíjese bien, eran zonas desérticas, eran lugares desiertos donde no había nadie habitando.
Pero ahora eran ciudades donde habían grandes poblaciones y asentamientos de personas. Y ahora el rey de Asiria se encuentra precisamente peleando o atacando a la ciudad de Libna. Dice que el rey de Asiria oyó decir que el rey Tiraca de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Ahora, fíjese que precisamente este rey que se menciona acá, te dice que el rey Tiraca de Etiopía, precisamente, hermanos, este hombre no era rey. ¿Y por qué le digo que no era rey? Porque precisamente, hermanos, este hombre Tiraca era, por eso dice ahí que era un rey de Etiopía, es decir, de la ciudad de Nubia. Él pertenecía a la ciudad de Nubia. Fíjense que según la historia, este Tiraca vivió hasta los 20 años en Nubia. Su hermano, que era el rey Sabaca, era el que gobernaba Egipto en ese entonces. Ahora, cuando su hermano Sabaca, que era el rey de Egipto, precisamente ellos habían dominado a Egipto, y precisamente este rey Sabaca pertenecía a la 25ª dinastía de los monarcas etíopes. Ahora, cuando su hermano Tiraca, que dice aquí que era rey, precisamente su hermano Sabaca, que era rey de Egipto en ese tiempo, dice que había mandado a llamar a su hermano que menciona aquí, a Tiraca. ¿Por qué? Porque juntos estaban gobernando a Egipto. Eso quiere decir que él no era rey. El rey era su hermano Sabaca. Él era príncipe. Es decir, que él estaba en la línea para ser rey. Él no era rey, era príncipe. Era el que salía en las campañas militares, como lo fue Moisés. Si usted se recuerda, Moisés era príncipe y él salía a las campañas militares. Ahora, este no era rey, era príncipe, porque junto con su hermano Sabaca, ellos gobernaban Egipto. Esto quiere decir que este rey Sabaca, juntamente con su hermano Tiraca, que era príncipe, este Tiraca era corregente. Era co-regente. ¿Y sabe usted qué es eso? Y eso es lo bueno. Y le voy a poner un ejemplo de un corregente que se menciona en la Biblia también. Yo no sé si usted se recuerda o ha leído el capítulo 5 de Daniel, cuando dice que Belsasar está gobernando y que se le aparece una mano escribiendo en lo encalado de la pared, y dice que él manda a llamar a todos los consejeros, es decir, los magos, los adivinos, los astrólogos, y él les dijo: si ustedes me dicen lo que significa esas palabras que están en la pared, yo los voy a premiar. Y dice que nadie pudo interpretar aquella escritura en la pared. Su madre, la madre de Belsasar, entra y le dice a Belsasar: aquí solamente hay un hombre que estuvo en el reino de tu padre. Es decir, a lo mejor Daniel había sido relegado del puesto que su padre Nabucodonosor le había dado. Y como este Belsasar era nieto de Nabucodonosor, porque Belsasar era hijo de Nabonino. Ahora, precisamente, hermano, cuando Belsasar está en el reino, dice la palabra de Dios que cuando él pide que le interpreten esta escritura en la pared, dice que manda a llamar a Daniel. Y cuando manda a llamar a Daniel, una de las cosas que Belsasar le dice a Daniel: tú eres aquel rey
tú eres el mismo Daniel que estuvo en el reino de mi padre. Y Daniel le dice, sí, yo soy el mismo. Ahora le dice, si tú me interpretas la escritura que está en esa pared, yo te voy a vestir con traje de púrpura y te voy a poner un collar en tu cuello y te voy a hacer el tercero, oiga, el tercero en mi reino. Eso quiere decir que había dos gobernando. Eso quiere decir que había dos gobernando el reino de Babilonia. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente Belsasar, aunque el nombre del padre de Belsasar no se menciona ahí, Belsasar solo era príncipe, el que había llegado al reino y que era el rey, era su padre, Nabonino. Ahora, pero como su padre le había dado a que gobernaran juntos, es decir, por eso Belsasar dice, si tú me lees la escritura que está en la pared, yo te voy a hacer el tercero en mi reino. Es decir, que él era un corregente, no que le saca carrera a la gente, ¿verdad? No vaya a pensar eso, ¿verdad? Sino que era una clase de gobierno en donde hay dos personas gobernando. Como por decir presidente y vicepresidente. Quizás podríamos decir así, como lo que pasa ahora. Ahora, pero es algo diferente en el sentido que el vicepresidente solo toma control del gobierno si no está el presidente. Mientras que en ese tiempo los dos podían tomar acción del gobierno. Los dos. Ahora, esto es lo que pasa aquí. Dice que el rey de Asiria, voy a decir que el rey Tiraca de Etiopía, es decir, Tiraca no era rey, el rey era su hermano Shabaka, él era el rey. Ahora, lo que pasa es que como él era príncipe y estaba en la línea de llegar a ser rey, por eso se le nombra precisamente que era rey, porque Tiraca, fíjese bien, llegó a ser rey solo 11 años después que su hermano Shabaka muere. Solo entonces llegó a ser rey. Ahora, ¿por qué en las escrituras aparece como rey? Porque precisamente le están dando el nombre de rey de una manera profética, que lo que están diciendo es que él va a llegar a ser rey. Por eso aparece como rey. Por eso. Es decir, como quien lo está escribiendo es un profeta y él sabe que al ser príncipe está en la línea de llegar a ser rey, entonces por eso de una manera profética ellos están diciendo que él es rey. Y por eso dice aquí que él oyó decir que el rey Tiraca de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Una vez más, oiga bien, una vez más, el rey de Asiria envió embajadores a Ezequías, rey de Judá, a decirle, fíjese qué tremendo, hermano. Sí. Y aquí es donde precisamente uno tiene, hermano, que ver que detrás de la historia también hay una historia sagrada. Ahora, ¿por qué? Fíjese que el rey de Asiria ya estaba lejos de Jerusalén. Estaba lejos, ya había ido. Y también el general que había llegado a amenazar al rey Ezequías ya se había ido también. Porque Dios dice que le puso un espíritu de temor que lo hizo volver de donde él venía. Es decir, ya ellos habían abandonado Jerusalén, ya estaban lejos. Ahora, pero mire qué tremendo, hermano, cómo es ese hombre. A pesar de que estaba lejos, todavía estaba infundiendo temor. Ahora, aquí es donde yo le digo que detrás de una historia, precisamente, que está relatada aquí, hay también una historia espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque mire, hermano, así como el rey de Asiria
que ya estaba lejos, ya iba de regreso a su tierra, aún de lejos, respiraba amenaza. estaba amenazando al pueblo de Dios. Ahora, ¿y qué le quiero decir con esto? Porque le digo que hay una historia espiritual detrás de esto. Porque lo mismo, hermano, pasa en nuestro tiempo. Fíjese que así como este rey sirio y su general amenazaban al pueblo de Dios, también el diablo, hermano, amenaza a los hijos de Dios, a los cristianos. Fíjese que el rey ya se había ido y desde lejos todavía los estaba amenazando. Ahora, lo mismo que hace el diablo a veces con nosotros. A veces desde lejos quiere amedrentarnos, quiere meternos temor, pero como Él es grande para nosotros, aunque sea de lejos, nos hace temblar. Aunque sea de lejos, nos amenaza. Y yo le voy a decir algo: no le tengamos miedo, hermano, porque Él ya está derrotado. Lo único que Él puede hacer es amenazar, nada más, pero nada más que eso. Ahora, aquí se ve este hombre que aunque ya iba de camino, aún así todavía iba aventando amenazas. Ahora, y a muchos cristianos les pasa eso. Hay muchos cristianos, hermanos, que el diablo solamente les dice algunas palabras y les mete miedo. Es decir, como que tuviera gran poder como para hacer daño. Es decir, puede hacerlo, pero con una excepción: solamente si Dios lo permite. Ahora, versículo 10. Mire, tu Dios, oiga las amenazas que le manda a decir de lejos. Tu Dios, en el que tú confías, te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder. No te dejes engañar por él. Oiga, qué tremendo lo que le mandó a decir. Ezequías confiaba en Dios, y el rey le manda a decir: tu Dios te está engañando. No confíes en tu Dios, porque vas a caer en mis manos. Yo te voy a conquistar. Ahora, no es eso lo que el diablo hace, hermano, muchas veces con nosotros. Que el diablo nos dice: no confíes en Dios porque tú eres un pecador. No confíes que Dios te va a ayudar. ¿Sabe que por eso hay cristianos que le tienen miedo a Satanás? Porque Satanás solo con sus palabras quiere meter temor y miedo. Así como este rey de Asiria. Fíjese bien. No confíes en tu Dios. Ahora, ¿y qué es lo que muchas veces el diablo nos dice a nosotros? A veces cuando estamos en dificultades, ¿qué es lo que el diablo a veces susurra a nuestros oídos? No, hombre, no confíes en Dios y Dios ni te va a ayudar. Ya vas a ver que te vas a hundir. Dios ni siquiera va a meter las manos por ti. Eso es lo que el diablo muchas veces susurra en nuestros oídos. Y muchas veces el cristiano se cree y dice: sí, es cierto, sí, es que soy pecador. Es decir, que él avienta las palabras, y muchas veces uno cree en lo que él dice. Porque oiga lo que el rey le manda a decir a Ezequías: no confíes en tu Dios. Tu Dios te ha dicho que te va a ayudar, pero yo te voy a conquistar. Y vea lo que le dice, versículo 11: tú has oído. Oiga lo que le manda a decir: tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir. ¿Y te vas a salvar tú? ¿Acaso los dioses salvaron a otros pueblos que mis antepasados destruyeron? A Gozán, a Arán, a Rezef,
a la gente de Betelel que vive en Telazar. Oiga bien, tú has oído, le dice, tú has oído todo esto. Versículo 13, ¿dónde están los reyes de Amán, de Arpad, de Safarbaín, de Ela y de Iba? ¿A dónde están esos reyes? Oiga bien lo que, fíjese bien cómo trata de mirar. Fíjese bien la estrategia que usa este rey, y que es la misma estrategia que el diablo usa. Fíjese bien lo primero que le dice: tu Dios te está engañando, no confíes en él, porque yo, le dice, te voy a conquistar. Y lo otro que le dice, tú has oído, es decir, hace memoria, se jacta de una manera orgullosa de las victorias que sus antepasados han tenido. Tú has oído, le dice al rey. Ahora, le dice, ¿quién de las naciones que mis antepasados quisieron hacer se libraron de ellos? Y comienza a mencionarle los nombres. Y todas estas eran realidades, hermano. Porque todas estos nombres de naciones, Gozán, Arán, Rezef y Beteledén, Telazar, todas estas eran ciudades que los antepasados de él habían conquistado. Es decir, que eran ciudades que estaban en Mesopotamia, entre medio del río Tigris y el río precisamente Éufrates. Es decir, estas ciudades habían sido conquistadas. Pero oiga bien, hace memoria. Le trata de meter miedo, recordándole la victoria que él ha tenido o que sus antepasados han tenido en el pasado. Y es lo mismo que el diablo ha hecho, hermano, o hace con nosotros. Porque muchas veces el diablo a veces nos susurra: ¿no te acuerdas cómo yo destruí a fulano? Acuérdate, tú lo conocías. ¿Acaso se pudo librar de mí? Ahora, muchas veces, hermano, así como este rey se jacta de una manera orgullosa y hace memoria de aquella victoria que tuvo en el pasado, ¿acaso no es eso lo que el diablo hace con nosotros? ¿Acaso no es eso lo que el diablo hace? Jactarse de todos aquellos triunfos que él ha tenido, como para tratar de meternos temor a nosotros. Eso es lo que el diablo hace. El diablo nos recuerda la victoria quizás que él tuvo en nuestra vida pasada. Porque recuérdese que antes de conocer al Señor, ¿quién nos gobernaba? ¿Quién? ¿Acaso no era Satanás? ¿Acaso no él era quien nos tenía bajo la planta de sus pies? Ahora, pero aquí hay algo que yo le voy a decir. Así como él hace remembranza de sus victorias pasadas, también nosotros podemos echar mano de eso, hermano. Y decirle al diablo: es cierto, tú antes me dominabas, tú antes me tenías cautivo, tú antes hacías conmigo lo que querías, pero yo también te voy a decir algo. ¿Acaso no te recuerdas que alguien te venció en la cruz del Calvario? Nosotros podemos echar mano a esa victoria que hoy, como hijos de Dios, tenemos. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros cuando el diablo nos amenaza? ¿Qué hacemos? ¿Le tenemos miedo? Cuando nos recuerda de quién es él, cuando nos recuerda lo poderoso que él es, ¿le tenemos miedo? ¿Le temblamos? Yo le voy a decir algo, hermano. Verdaderamente él no tiene poder sobre nosotros, porque él ha sido derrotado en la cruz del Calvario. El Señor lo derrotó, el Señor lo venció, como dice Pablo a los Colosenses. Y no solamente lo derrotó y lo venció, sino que dice Pablo que lo exhibió públicamente. Oiga bien lo que Pablo dice:
lo que el Señor hizo con el diablo. Dice que lo derrotó y lo mostró públicamente, venciendo sobre él en la cruz. Ahora, y al exhibirlo públicamente, que es precisamente lo que nos está diciendo Pablo, que hizo el Señor con el diablo cuando lo derrotó en la cruz del Calvario. Y yo le voy a poner un ejemplo. Mire, hermano, cuando la guerra en El Salvador, que se estaba peleando esa guerra interna entre el gobierno y el comunismo. Fíjese que cuando a veces los guerrilleros agarraban cautivos algunos soldados, o quizás digamos alguna compañía, porque muchas veces se dio que ellos se infiltraban en los cuarteles. Y les digo esto porque precisamente en El Salvador, hermano, en el lado de Chalatenango, en la 4ª Brigada de Infantería, como en 3 o 4 ocasiones se tomaron esa brigada y agarraron a todos los soldados vivos. ¿Y sabe qué es lo que ellos hacían? Cuando agarraban a los soldados y que tal vez entre ellos iban oficiales, iban capitanes, ¿sabe qué es lo que ellos hacían? Los exhibían públicamente en los medios de comunicación, es decir, en los medios de la televisión, los exhibían. Ahí salían en todos los noticieros el montón de soldados. ¿Y sabe qué es lo que hacían? Les quitaban el uniforme, pero antes de quitárselo a los que tenían cargo, a los que eran suboficiales, oficiales o que eran capitanes, ¿sabe qué es lo que hacían antes de quitarle los uniformes? Cuando los exhibían, les quitaban el rango. Les quitaban el rango. Les quitaban todas aquellas insignias de mando. ¿Y sabe que eso era una humillación pública? Porque los estaban convirtiendo en un soldado raso. Y eso es lo que el Señor hizo con el diablo en la cruz. Cuando dice que lo exhibió públicamente, es decir, lo presentó ante todas las huestes espirituales, lo puso públicamente y le quitó aquel mando, le quitó aquella autoridad que tenía, porque lo venció en la cruz. Es decir, que lo degradó. Eso no quiere decir. Y precisamente, hermano, este rey, aunque él ya va lejos, él le dice: tú ya escuchaste lo que mis antepasados han hecho. Es decir, está haciendo memoria. Está haciendo memoria de todas las victorias antiguas que tuvo sobre muchas poblaciones. Y así es el diablo, hermano. El diablo a veces nos trae a memoria no lo que él ha hecho en otros, sino lo que hizo en nosotros. ¿Acaso no te acuerdas cómo te dominaba? ¿Acaso no te recuerdas que estaba bajo de mí? ¿Acaso no te das cuenta cómo te hacía? Él trata de traer a memoria aquella vida pasada muestra de cómo él nos dominaba, de cómo él tenía dominio sobre nosotros. Y esto es lo que precisamente el rey de Asiria está haciendo con el rey de Judá, con el rey Ezequías. Le está trayendo a memoria todo eso. Ahora, nosotros, hermano, si él trae a memoria, pues yo no lo conozco a usted cómo el diablo lo dominaba. Yo no conozco en qué área el diablo lo tenía apresado. Pero cuando muchas veces el diablo venga a decirlo: ¿te acuerdas de cómo yo te tenía? ¿Te acuerdas cómo vivía? ¿Te acuerdas todo lo que hacía? Ten cuidado, porque tu Dios no te va a salvar. Dios no te va a ayudar. Tú no vas a escapar de mí. Recuérdate, nosotros no podemos tenerle miedo. Nosotros podemos decirle: sí, es cierto, así estaba yo antes de conocer al Señor, pero ahora yo te voy a recordar algo. Recuérdate que en la cruz del Calvario el Señor te venció. Recuérdate que te presentó públicamente, te exhibió delante de todas las potestades espirituales, te humilló. Recuérdate.
Y eso es lo que Cristo, eso es lo que mi Cristo hizo contigo. Y de eso, yo estoy seguro. Es decir, cuando Él llega a quererlo humillar, nosotros, hermanos, no tenemos que tener temor. Porque ahora, en quien nosotros estamos, es más poderoso. Él es más poderoso. Él nunca ha perdido una victoria, nunca ha perdido una guerra. Siempre ha ganado. Es decir, nuestro Cristo jamás ha sido derrotado. Amén. Y cuando Él nos haga memoria de lo que nosotros éramos en el pasado, así como el rey Sennacherib estaba haciendo memoria al rey de Judá de todas sus conquistas, también nosotros, hermanos, debemos de hacer memoria de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, versículo 14, con el cual terminamos. Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Y luego se fue al templo y extendió la carta delante del Señor. Ahora, miren qué bonito lo que el rey Ezequías de Judá hace. Cuando él recibe la carta que los embajadores del rey de Asiria le habían mandado, dice que él tomó la carta y la leyó. Oye, bien lo primero que hace. Y luego se fue al templo. Y dice, y la extendió, es decir, la abrió y la puso delante del Señor. Fíjense lo que dice, fíjense qué tremendo. Ahora, yo le voy a decir algo. Esto es algo que nosotros deberíamos de hacer, hermano, cuando alguien amenaza nuestra vida. Es decir, eso quiere decir, hermano, que en el ministerio, si algún día usted está en el ministerio, algún día va a recibir cartas de amenaza. ¿Por qué no? Porque usted no a toda la gente le va a caer bien. No a toda la gente. Fíjese que cuando le dieron la carta, la leyó, se fue al templo y dice que abrió la carta delante de Dios. Ahora, aquí hay algo. ¿Acaso Dios no sabía el contenido que esa carta tenía antes de que él abriera? Sí. Dios conoce todo. Dios conocía todos los insultos que allí iban. Pero ¿por qué Ezequías se va al templo y abre la carta y la deja abierta delante de Dios? ¿Por qué? Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Cuando llega una carta amenazante, cuando alguien nos está amenazando, como algunos hermanos en El Salvador están siendo amenazados, esta es la actitud que debería de tomar cada siervo del Señor. Ante toda amenaza, ante todo insulto. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 5, versículo 7? Dice, echen toda vuestra ansiedad sobre mí y yo tendré cuidado de vosotros. Ahora, y le voy a contar algo. Fíjense que en cierta ocasión a un viejo predicador, a un viejo pastor, le mandaron una carta. Con esto voy a finalizar. Le mandaron una carta. No llevaba remitente, no llevaba firma, no llevaba dirección. Y este viejo pastor abrió la carta y vio el contenido que estaba dentro. Y en la carta lo insultaban. Y él encontró que en la carta habían palabras que lo insultaban y le decían, ¡tonto!
leyó la carta, le volvió, y al siguiente fin de semana que fue a la iglesia, abrió la carta y le dijo a los hermanos: hermanos, les dijo, he recibido una carta inusual. Jamás había recibido una carta así. Fíjense que no tiene remitente, no tiene firma, tampoco hay dirección a donde yo pueda escribir. Lo único que el remitente puso fue su nombre. Eso es todo. Y no sé si usted me entendió. ¿Verdad que no entendió lo que le quise decir? ¿Entendió o no entendió? No. Mire, aquella persona anónima que le había mandado la carta al pastor, lo había mandado a insultar, y la única palabra que ponía en el papel donde lo había mandado a insultar era tonto. O sea, que hombre de... Entonces él abrió la carta el día de la semana que seguía y dijo: he recibido una carta inusual en donde no hay nombre de remitente, no hay firma, no hay dirección a donde yo pueda enviarla. Lo único que he encontrado son el nombre, y lo demás se le olvidó escribir. Es decir, que aunque él le mandó insultándolo, el pastor dijo que ese era el nombre del remitente. ¿No entendió? Amén. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, ante toda amenaza. ¿Y sabe por qué Ezequías extiende la carta delante de Dios? Para que los insultos que aquel hombre había mandado estuvieran siempre delante de Dios abiertos. Para que Dios tuviera memoria y recordarse siempre que esos insultos Dios se iba a encargar de ellos. Gloria a Dios. Así es de que, hermanos, yo le voy a decir algo, hermano. Hace poco yo platicaba con un varón que está en una obra en El Salvador. Hace como una semana. Yo no sé si se recuerda él. El día martes estuvimos orando por él. Yo estuve orando por él. Dice aquí, dice su nombre. A él lo han estado queriendo extorsionar. Yo le digo algo: cualquier amenaza, hermano, esta es la actitud que nosotros debemos. La actitud que el rey Ezequías tomó de irse allá al templo y abrir la carta delante de Dios, aunque Dios conoce el contenido, pero presentársela para que vea que los insultos que a él emanan, ¿sabe por qué lo hizo? Porque precisamente, hermano, recuérdese que Ezequías solamente era el representante de Dios. Y cualquiera que amenaza a un representante de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ah? Amenazando a Dios mismo. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Es como que usted amenace a un embajador. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Le está faltando el respeto a todo el gobierno. Porque él solamente es un servidor de esa nación. Por eso es que Ezequías lleva la carta y le entiende. ¿Por qué? Porque insultarlo a Ezequías era insultar a Dios. Cualquier amenaza contra cualquier siervo de Dios es en contra de Dios. Y eso debemos de pensarlo y de tomarlo de esa manera. Por eso es que la palabra de Dios muchas veces nos da cosas y ejemplos para que nosotros actuemos de la misma manera. Para que nosotros nos quejemos con Dios. Para que Dios tome justicia. Porque recuérdese lo que el profeta dijo. Cuando él lo manda del profeta Isaías, dijo: ojalá tu Dios haya escuchado y haya oído los insultos y las amenazas que este hombre ha hecho en contra de tus dioses. ¿Por qué? Eran en contra de Ezequías, el rey de Judá. Pero Judá, hermano, era la nación de Dios. Amén. Es decir, ofender a su pueblo es ofender a Dios. Por eso Dios se encargó y por eso Dios tomó en serio esas amenazas. Porque amenazar al rey era amenazar el gobierno de Dios.
Y le voy a poner un ejemplo con el cual termino. ¿Se recuerda cuando Pablo seguía la iglesia? Amén. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la casa? ¿Qué pasó cuando iba camino a Damasco a perseguir a los hermanos que estaban fuera de Jerusalén? ¿Qué pasó? Dice que el Señor se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo se quedó asustado y dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Saulo? A Jesús o a la iglesia. A la iglesia. Era la iglesia. Pero cada amenaza que Saulo hacía en contra de la iglesia era una amenaza en contra de Jesús, y esas amenazas él las tomaba en serio. Amén. Por eso, hermano, cualquier amenaza que nosotros recibamos, digámosle al Señor, pongámoselas al Señor. ¿Sabe por qué? Él dice: mía es la venganza, Amén. yo daré, hermano. Que Dios pelea por nosotros. Cierre sus ojos. Bendito Dios, aleluya. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque Dios es bueno. Padre, gracias. Te damos esta noche. Gracias por este momento tan especial que tú nos das. De poder, Señor, estudiar tu palabra y que a través de ella, Señor, nos animes, nos fortalezcas. Gracias en el nombre de Jesús. Tuya la gloria. Bendice a cada hermano. Guárdalo. Padre Santo, en tus manos ponemos la vida de cada hermano. Yo no conozco, Señor, los momentos que está viviendo, pero sí conozco algunos, Padre. Yo te pido por este hermano El Salvador que está recibiendo amenazas. Padre, toma esas amenazas, Señor. Tómalas, Padre. Y sé tú, Señor, quien respondas a todo eso. Por eso gracias te damos esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Glorifica, exalta, que tu nombre sea glorificado. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Yo te pido esta noche que nos lleves con tu paz y con tu bendición.